Shalom, shalom, mis queridos amigos, hermanos que nos ven en este canal. Sean bienvenidos. Hoy vamos a iniciar un nuevo proyecto con ayuda de Dios. Vamos a ver cómo nos va en adelante. El formato que vamos a manejar es un estudio semanal de la Parashá. Así se va a llamar nuestra sección de este canal, la Parashá semanal, simplemente. Vamos a estar junto a mi hijo Johanan. Vamos a tratar de tocar temas bien interesantes, algo que no sea lo común que se habla cada 8 días, para que podamos abrir un poquito la mente, poder entender un poquito más las escrituras con ayuda del Eterno. Próximamente, creemos que dentro de 8 días, la próxima para allá, vamos a estar haciendo estas transmisiones en vivo. Así que desde hoy los estamos invitando para que activen sus notificaciones, para que compartan el link a los diferentes personas, amigos que quieran participar. Allí estaremos leyendo los comentarios, las preguntas que tengan y con ayuda del Eterno, si podemos, estaremos compartiendo las respuestas o si no, pues averiguaremos las ideas que podamos estudiar. Es un espacio totalmente de estudio. Eh, Esperamos que sea grato y que los comentarios que lleguen sean con el mayor respeto. Igual nosotros vamos a responder de la misma manera. Así que bienvenidos y hoy iniciamos con nuestra parasha Bereshit. Y traemos un tema bien importante y bien bonito, del cual mi hijo Johanan les va a decir qué es lo que vamos a tratar en este tema del día de hoy. Bueno, hola a todos. Qué bueno que podamos reunirnos acá para estudiar y que sea este espacio muy provechoso. Vamos a estudiar sobre Parashá Bereshit, que la encontramos en el capítulo 1, versículo 1 de Bereshit. Iniciamos el primer capítulo y esta Parashá nos va a llevar hasta el versículo 6, hasta el capítulo 6, versículo 9. Y en el primer capítulo de Bereshit encontramos lo que es la creación del universo, de los cielos y la tierra, del mundo. Y en ello vamos a encontrar, o los sabios nos van a contar, que antes de la creación del universo habían 7 cosas o 7 conceptos fundamentales que ya preexistían a la creación de este universo, de este universo. Entonces vamos a tomar la fuente del libro El Midrash dice. Esta va a ser nuestra primera fuente base de estudio y vamos a iniciar la lectura y vamos a ir desglosando cada una de las cosas que vamos a estar leyendo. Entonces, lo que precedió a la creación del universo. Antes de crear el universo, Hashem concibió 7 conceptos fundamentales para el funcionamiento del mundo. 1. La Torah. 2. La Teshuvah, el arrepentimiento. 3. El Ganeden, el paraíso. 4. El Geinom, el infierno. La quinta cosa o el quinto concepto es el Kisea Kabod, el trono celestial de la gloria. El sexto es el Beit Hamikdash, el templo o el lugar sagrado para donde mora la presencia del Eterno. Y séptimo, el nombre del Mashiach. Ahora, entonces, nos dice el Midrash, explicaremos de qué manera estas 7 creaciones en particular son vitales para la humanidad y que por lo tanto debieron ser concebidas antes de la creación. El mundo fue creado solamente con el propósito de estudiar Torah y cumplir sus dictámenes. Con respecto al primer concepto. Entonces, el concepto de Torah, el mundo fue solamente creado con el propósito de estudiar Torah y cumplir sus dictámenes. 2. Teshuvah fue concebida para mantener su existencia, la existencia del mundo. Un mundo sin Teshuvah perecería inevitablemente a los ojos del juicio de Hashem. Tercero, el Ganeden fue concebido a fin de asegurar una recompensa para los justos. Cuarto, el Geinom fue concebido para dar castigo al malvado. Quinto, el trono celestial de la gloria fue concebido antes de que el universo a fin no, fue concebido antes del universo a fin de manifestar la gloria de Hashem en el mundo.
Sexto, el lugar donde moraba la Shejinah permanentemente era el Beit Hamikdash, la divinidad. Por lo tanto, el concepto de Beit Hamikdash, del santuario, fue concebido como una condición para la creación. Y séptimo, el objetivo final de la humanidad es llegar a los días del Mashiach. Por lo tanto, el nombre del Mashiach debía ser formulado aún antes de la iniciación. Perfecto. Esto es bien interesante lo que nos dice la tradición que fue creado antes de la creación. Suena raro, pero es así, Pero y acá lo llama conceptos, conceptos, no cosas creadas, sino sino conceptos. conceptos. O Cosas sea, que están como una en la idea, mente. Ok, exacto, entonces, una idea. lo primero que vamos a aclarar es algo. Nuestra fuente fundamental es la Torah, que es de donde arrancamos todo porque es lo que vamos a estudiar. Y tenemos textos que nos van a hablar o tratar de enseñar o aclarar cosas que realmente no entendemos de primera mano de lo que está escrito. Y entre eso el Midrash. ¿Qué es el Midrash? El Midrash es la explicación y viene de la Torah oral de lo que justamente estás hablando, lo que no entendemos o no está escrito dentro de la Torah. Es decir, la Torah tiene un texto y el Midrash viene a explicárnoslo de una manera más práctica. Es como una ¿Qué es lo que dice analogía, ahí? como Viene una siendo una parábola. analogía. Trae historias, Ok. trae cuentos, pero todo con el fin de explicarnos ese Darnos pasaje una de la enseñanza, o Torah, sea, darnos una enseñanza. Midrash podemos decir que es como una parábola, una alegoría, una Más o menos historia así. que Sí, nos quiere dejar un mensaje, nos quiere enseñar algo. correcto. Lo que dice el Midrash siempre es literal. La mayoría de veces no. No, simplemente es como que nos quiere dejar una Una enseñanza, enseñanza ¿cierto? o nos trata de explicar lo que dice el texto. De pronto el texto puede ser un poco complejo y lo que hace el Midrash es traerlo y traerlo unas palabras más simples para que lo podamos entender, Correcto. no necesariamente que haya sucedido literalmente. Exactamente. Entonces hay que entender para las personas que nos están viendo, que cuando nos referimos a estos textos, por ejemplo el Midrash, es algo que los sabios tratan de explicar algo que es complejo en la Torah, que nos quieren dar como una enseñanza, como para poder entender de una manera más fácil lo que está allí, sin que sea literal, porque a veces Ujú, nos trae historias fantásticas. Hay unas historias que uno dice, bueno, pero es que eso es imposible que suceda, claro, ¿cierto? Por ejemplo, cuando dice que el Eterno antes de entregar la Torah levantó puso una una montaña y montaña. se la puso encima al pueblo de Israel y le dijo, ¿la Ujú, reciben o no la o no reciben? la Pues sí, lógico, claro. dijeron sí, pero es un midrash, Ujú, ¿cierto? Algo que realmente pues no no sucedió. sucedió. Entonces, muy interesante eso. Cuando tú estás hablando de conceptos, me parece espectacular. ¿Por qué? Sucede que el primer versículo de Bereshit dice, Bereshit bara Elohim et Ashamain beet Ujú, Haaretz. correcto. ¿Sí? Entonces, Bereshit, en español, En el en el comienzo, en el comienzo, en el principio. principio. Bara, creó. Elohim, los cielos, o sea, el Eterno creó los cielos y la tierra. Shamaim Bearetz. Betares. Entonces, hay algo muy interesante y es que si dice que en el principio creó los cielos y la tierra, ¿cómo decimos que antes de ese principio hubo cosas que ya estaban? Por ejemplo, la Torá, por ejemplo, la Teshuvá, por ejemplo, estos conceptos. Ese es el tema, porque si nosotros vamos literalmente a hablar que en el que hubo un principio y antes de ese principio no existía nada, excepto el eterno, entonces, ¿cómo vamos a conciliar que antes de eso existían otras cosas? ¿No? E incluso en la misma Torah, después dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ¿con quién está hablando en ese momento? Volviendo al tema de, ¿había algo antes o estaba él solo, creó todo solo? ¿A qué se refiere todo esto? ¿Con quién hablaba cuando decía que haya luz, que separen las aguas? Es decir, qué era lo que estaba pasando realmente en ese momento. Es más, qué pasa entre el primer y el segundo versículo,
que dice que creó todo y luego resulta que la tierra estaba desordenada y desordenada vacía y y vacía. luego vuelve a empezar a crear. Y luego dice que el espíritu, la rúa de santidad, la rúa de Gashin, flotaba Sobre sobre la las faz, aguas, sobre sobre la faz Panín, de ¿no? la... Sobre la faz, como cara a cara con las aguas. Entonces, uno dice, bueno, si después de que hace estos relatos, entonces empieza que separó las aguas de las aguas. Entonces, pero Y en el versículo 2 dice que estaba el espíritu. Ahora, si el eterno es espíritu, es algo que no tiene forma, no sabemos cómo es que dice que flotaba, o sea, ¿no? Esta parasha es muy hermosa porque trae muchos misterios. Muchos, no, la mayoría, todos no los vamos a desarrollar, apenas estamos desarrollando lo que estamos hablando, pero justamente para que se hagan una idea de los espacios que vamos a tener acá es esto. Entonces, por ejemplo, dice que varón y hembra los creó, pero luego dice que el hombre necesitaba una una ayuda ayuda, opuesta y que crea la mujer. Entonces, correcto. ¿cómo así que la había creado, pero después la crea? No lo vamos a desarrollar hoy, ese no es el tema, pero son los temas que vamos a tocar a ese nivel de estudio y de que empecemos a comprender qué es lo que nos trae Que la Torah, empecemos a pensar que un empecemos poquito a más, pensar y ¿cierto? abrir un poquito la Un mente poquito la mente en y eso. no solo leer y ya y pasar, sino profundizar un poquito en el texto. Hoy estamos profundizando casi que en el versículo 0.5, porque no hemos, No, hemos es entrado apenas al primer versículo, pero estamos hablando de lo que pasaba antes de ese primer versículo. correcto. ¿Qué había? Entonces, permíteme, yo me devuelvo acá al castellano. Hay algo muy interesante mientras buscas ahí el castellano, y es que respecto a lo que estabas ahorita desglosando de Bereshit bara Elohim, ese bara es, si no estoy mal, porque no recuerdo en qué otra parte está, pero creo que no está más porque es el único bara de una creación de ceros que hace el Hay, Eterno hay, hay al varios, universo. en el texto hebreo, encontramos en esta primera parte, más o menos, creo que son 4 veces. Bara. Vara. Y eso es lo interesante, porque por ejemplo dice, en el principio de la creación, en el principio el Eterno creó los cielos y la tierra. Ajá. En hebreo tiene una particularidad. Entonces dice, Bereshit bara, en el principio creó el Eterno. O Ujú. sea, cuando crea Elohim, quiere decir que creó de la nada, efectivamente. De la nada apareció algo. Solamente estaba el Eterno y de la nada creó. ¿Qué creó él? Aquí dice los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Eso dice el Es decir, texto. todo, Claro, crea todo. todo. Esa partícula, esas dos letras que aparecen et, Ujú. que aparecen no solamente aquí en este texto, sino en muchos textos, pero que los sabios han dicho, ¿qué significa et? No, no Mm. tiene, no tiene como una función específica, realmente, porque aparece en varios sitios, pero no es un artículo, por ejemplo, no es una preposición, pero está ahí. Sí, porque si fuera un artículo, debería decir Bereshit bara Elohim Ashamain ve Haaretz. Bearetz, Ya, pero pero digamos beet, el, le el et ponen, incluso no. se la ponen el artículo, la preposición se la ponen para decir y et la tierra. Claro, el ve Be Haaretz, et pero Ares. bet, Bet Ares. Entonces, es bien interesante. Y los sabios dicen que ese et, que aunque no tiene una traducción exacta, sí podemos deducir que, por ejemplo, en el Aleph Bet, inicia Aleph y termina en tab. Tab. O sea, ese Ok, et es un Aleph y completo tab. de todo. ¿Sí? Entonces dicen que, por ejemplo, cuando dice acá, Bara Elohim Edashamain, ¿qué quiere decir? Según ese concepto, que el Eterno creó todo el universo completo, desde la Aleph hasta la Tab. Tab. Hoy estamos viendo, por ejemplo, con los telescopios que ha mandado el hombre al universo, y se han descubierto constelaciones, galaxias, nebulosas, creo que se llaman. Ujú. Hay una que se llama el principio de la creación. Y entre más, anda mucho más se va dando cuenta
incluso se calcula la edad del universo, ya no de la Tierra, sino del universo. Quiere decir eso, que cuando el Eterno creó eso. No fue que con el tiempo otra vez apareció otra galaxia, no. Quiere decir que desde el principio el Eterno creó todo el universo y que a nosotros nos falta conocer como humanidad No, un montón. muchísimo, apenas no hemos descubierto el 1% del universo, pero ya todo estaba creado. Y cuando dice la Tierra, también dice Et, es decir, que creó todo lo que está en la Tierra. Que crear todo lo que está en la Tierra es todo, elementos químicos, etcétera, etcétera. Es decir, que el hombre por sí mismo no puede crear No nada, crea. en absoluto. Claro. Y hay algo interesante, Johanan. Por ejemplo, vuelve a decir Bara, cuando dice que creó, creo que es el versículo, creo que es el versículo, cuando está creando los animales. Puede ser el de los gigantes marinos. Sí, sí, correcto, ese. Creó los gigantes marinos. En el Correcto. versículo 21. 21, correcto. 21. Creó Elohim los grandes cetáceos. Entonces miremoslo en hebreo. Versículo 21. ¿Puedes Claro, decir qué dice ahí? dice Vaibera Elohim et Ataninim. Ok, entonces dice que creó, otra vez con el verbo Con bara. no dice exactamente vará, pero es la misma raíz. Es la misma, lógico. Vaibera. Correcto. O sea, si tú le Vaibera. quitas el prefijo y ahí va, Claro, nos le va quitamos bara. las vocales, es la Exacto, misma, es va la misma a palabra. aparecer lo mismo. Y luego, en el versículo 27, Versículo 27. Dice, creó Eloa al hombre a su imagen, a la imagen de Eloa lo creó, macho y hembra los que lo creó, que era lo que estamos hablando ajá, ahorita. perfecto. Versículo 27. 27. Vaibera, igual, Vaibera, igual correcto. que con los animales. Exactamente, Vaibera Elohim et a Adam. correcto. Entonces, hay cosas bien interesantes y creo que el otro es cuando está creando las aves. Algo así, no estoy seguro. Okay. ¿Qué nos quiere enseñar eso? Cuando el Eterno dice que creó todos los cielos y la tierra, entonces dice que ya está todo listo, todo completo. Luego nos dice que cuando creó a los cetáceos, dice Bara. ¿Por qué? Porque los creó de ceros, puede ser. Porque ya creó vida, Ok. vida animal. Claro, y acá viendo, las aves están en el mismo versículo. Está en el mismo versículo, también Bara. O sea que hay algo nuevo de la creación. Ya no son las plantas, no es la tierra, no son las aguas, ni el universo. Claro, y va justo después de las luminarias, es decir, todo el ambiente, y acá son los primeros seres vivos que crea. Correcto. Entonces, cuando hay vida, entonces ya aparece Bara. Pero entonces viene el versículo 27. ¿De dónde fue creado el hombre? De la tierra. ¿Y la tierra estaba o no estaba? Ya estaba. ¿Y entonces por qué dice Bara? Debería ser algo... Por un nuevo ser diferente, o porque le da ese aliento. Interesante, porque la pregunta cabe, ¿cierto? Claro, claro. Es interesante. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando creó los cetáceos se creó la vida. Es decir, que la vida ya estaba. Nos relata la Torah que el hombre fue tomado de la tierra. Sí. Moldeado por lo menos. Pero nos dice que el Eterno creó Bara. Creó. Pero si decimos que crear ese Bara es de algo que no preexiste, es de la nada, entonces hay una contradicción en la Torah. Es que estoy leyendo, o sea, estoy como revisando acá, pero no dice exactamente que lo haya creado de la tierra. En la segunda creación. Un tema interesante. Para el otro año de pronto lo miramos. Ok. Si tú miras el capítulo 2, En el capítulo 2 ya nos relata de nos eso. relata cómo lo hizo. Ok. Nos relata que dice que tomó de la tierra, moldeó al hombre y hizo al hombre y les puso un nombre. Ok.
que ¿cómo se llamaba el primer hombre y mujer? Adam Adán. y... Adán. Adam, el primer hombre y mujer, claro. El primer hombre y mujer, el El primer primer hombre y muñeco mujer, formado, por decirlo de alguna manera, claro. se llamaba Adán. ¿Quién fue el que le dio el nombre a la mujer? Adam fue el que le Adán dio fue el el que le nombre a la dio. mujer. No fue el Eterno, fue Que Adán. inicialmente no se llamaba Eva. Inicialmente se llamó Isha, Isha, mujer, mujer, mujer. porque Porque el de nombre fue Ish tomado, de Ish. fue tomado. Y Correcto. después del pecado, después de lo del fruto y que se descubren, más bien hablemoslo de esa manera, es que dice que se va a llamar Java porque es la madre de todas Correcto. de toda la humanidad. Entonces, veamos cómo esto nos va dando, nos va generando problemas interesantes de analizar. Ujú. Entonces, ¿qué fue lo que el Eterno creó cuando creó al hombre? ¿Por qué pone vara? Algo bien bonito acá es que, ¿cuál es el único ser de la creación que tiene una conexión con el Eterno? El ser humano. El ser humano. Es decir, el ser humano es el único ser en todo el mundo que tiene algo que creó el Eterno de la nada para darnos. Y fue el libre albedrío. Un animal no tiene libre albedrío. El animalito hace lo que tiene que hacer por instinto. El león se come a la cebra porque es el instinto, no porque el león sea malo. El león no es Claro, malo. no. Mata a la cebra y se la come porque es la forma en que se alimenta y come. ¿Sí? Así como la cebra se come el pasto Ujú. o la gallina se come un gusano. Tal cual. No es que la gallina sea mala, no, es simplemente la forma de supervivencia. Pero el hombre, el Eterno creó algo para él único, que ni siquiera los ángeles tienen, El que es el libre libre. albedrío. La libertad de decidir, la libertad de conectarnos con él. Es decir, que además de darnos un alma animal, que fue creada con los cetáceos, con los pájaros, con los animales, cuando creó la vida, porque el hombre tiene eso, el hombre tiene Ujú. alma, el hombre tiene emociones, el hombre tiene instinto, el hombre tiene vida. Hubo algo que el Eterno nos dio, algo, que es esa Neshama y ese libre albedrío para podernos comunicar con él. Y yo creo que es por eso que aparece ahí en ese texto, él creó, el crear, el bará, con ese verbo. Muy, muy lindo porque creo que justamente eso es lo que nos conecta nuevamente a estos 7 conceptos que estaban en el mundo, porque a la final todo esto, Torah, Teshuvah, Gan Eden, el Geinom, el trono celestial, el Beit HaMikdash y el nombre de Mashiach, está todo dado para la misma humanidad. O sea, esto no está dado, es decir, obviamente para gobernar el mundo, pero un animalito no tiene Torah, no necesita No necesita tener Torah. Torah. No, al no tener Torah, no necesita Teshuvah, pues no necesita arrepentirse de nada, porque sigue siendo un animalito. Al no necesitar de Teshuvah, no va ni al Gan Eden ni al Geinón. Ya es otra cosa que no. No necesita el trono celestial porque no tiene esa conexión con el Eterno, entonces no necesita no concibe la existencia del trono celestial. Si no concibe la existencia del trono celestial, no concibe la presencia divina, es decir, no necesita el Beit HaMikdash. Y como no se necesita nada de esto, pues tampoco necesita el Mashiach. Es decir, que todas estas cosas, todos estos conceptos que preexistían a la creación son útiles, llamémoslo de alguna manera, por la existencia del humano. Sin la existencia del ser humano, nada de esto Ni tendría siquiera el sentido. Mesías, No, no, y no no es el existiría el Eterno. Mesías porque el Mesías es un humano. Es un humano que Entonces, va a redimir o va a ser ese canal de redención para el ser humano. para Lógico, toda la humanidad, para creemos que es para todo lo creado, pero especial para el hombre, que es el que claro, necesita el Gan Eden, que necesita hacer Teshuvah, que que necesita hacer necesita la Teshuvah. Torah, que necesita todo esto, que preexistían estos conceptos para la humanidad. Sin la humanidad no tendría sentido, que de hecho viene siendo lo que dice en el versículo 26. Hagamos al hombre de nuestra imagen y semejanza, a nuestra imagen como a nuestra semejanza, ellos dominarán los peces, a las aves del cielo, a los animales, a toda la tierra y a los reptiles que se arrastran por la tierra. Es decir, a la final la creación, el objetivo es
la existencia de la humanidad misma para que todo esto pues tenga ese mismo, valga la redundancia, ese mismo sentido. Correcto. Entonces, viene algo interesante, hijo. Es que si nos dice la Torá que en el principio, y como ya lo dijimos, antes de eso no había nada, ¿cómo explicamos que existía las 7 cosas que preexistieron? Digamos, no se nos dice nada de la creación de los ángeles, Sí, es cierto. no se nos dice, No. ni de los arcángeles, ni de los serafines, ni nada de las Ujú, legiones de miles de miriadas que están con Hashem. ujú. Es decir, antes de la creación de esto, ¿existiría todo eso? Según, bueno, ahí ya nos tenemos que ir a otro libro, que es el libro de Enoch. A ver qué nos puede decir acerca de esto. La Torah en esta misma parasha habla de que los hijos no recuerdo bien cómo dice el texto, pero creo que es como que los hijos de Eloa conocieron a las En la hijas de los sí, hombres. Es correcto. en esta, Sí, antes, antes de Noah. finalizando Ajá. esta parasha, que se entiende, y después complementándolo con el libro de Enoch, que es un libro que de todas formas durante muchos años estudió y que incluso el Brida Dasha lo cita. em, Habla de estos hijos que en realidad son ángeles que terminan en la tierra y Hay terminan una conociendo película, a las mujeres, hay una conociendo en el película, sentido bíblico de la palabra. ponle cuidado que hay una película que se encuentra por plataformas, yo no me acuerdo en cuál de todas, que se llama Noah, Noé. Ah, claro, la de, se me olvida el actor, pero sí, Sí, sé cuál es. Russell Russell Crowe, algo Crowe, así. algo así, sí, sí, buena película, Muy buena muy película buena película. porque no es la que nos muestran en abril y marzo, Ujú. cuando se está En Semana celebrando Santa. Semana Santa y nos muestran la película de Noé, Ujú. sino que esa película es basada en ese libro, En el libro de donde Enoch. nos hablan de los nefilín, los gigantes, que son Exacto, ángeles, que son, ya, y correcto. toda esa tradición. Es muy bonito. Muy lindo. Yo creo que una forma que es la rápida, sin entrar en el detalle, es la palabra concepto. Me parece que la palabra concepto tiene un significado importante y es que no era algo físico, sino una idea. Era la idea de, antes de crear el universo, la idea de la creación del universo es por estas 7 cosas, pero no que esas 7 cosas hayan existido como tal, que de pronto durante mucho tiempo podemos haber pensado era que existían, pero lo que el Midrash nos dice que me parece muy bonito es que es un concepto, es una idea, es más, acá en el comentario dice, la opinión a la que hace referencia nuestro texto pertenece a Ran en la Gemara Nedarim 39a, en el Talmud. Desde su punto de vista, estos 7 conceptos fueron concebidos en el pensamiento de Hashem antes de la creación, pero transformados a la realidad en una fecha posterior. Por ejemplo, el Geinom fue creado en el segundo día de la creación, el Gan Eden en el tercero, etc. El mismo Midrash más adelante lo va a explicar, lo que yo creo que hoy no lo vamos a alcanzar a ver ese desglose, Pero es que pero el es Gane, la idea. pero es que date cuenta que el Gane, y allá es donde yo quiero para Ujú. terminar porque estos todos van a ser videos muy Muy cortos, cortos, pero sí, que sí, nos sí, van a dejar, que queden con ganas de ¿ya? seguir viendo. Piensa tú en algo, hijo, Ujú. y ustedes que nos están viendo. ¿Qué es el Ganeden? Ese también es otra Pero, buena pregunta, claro, pero porque literalmente, ¿qué ¿qué es? es el Ganeden? Literalmente es el jardín del Edén, Correcto, el jardín del Edén donde fue pero puesto donde fue puesto Adán y Eva. y Java, pero posteriormente pasa a ser lo que en el mundo occidental conocemos como el paraíso. ¿Posterior o anterior? Bueno, buena pregunta. Allá es donde yo voy, el Geinón. El Geinón viene a ser un sitio físico en Israel. Sí, ahí al lado de Si Jerusalén. ustedes que busquen un El mapa Valle de Hinnom. de Israel y en la parte, creo que es en la parte sur de Israel, van a encontrar un valle que se llama el Valle de Hinnom y es un valle donde había fuego, era como una zona volcánica, parece ser, Y hacían todo el rito a Moloch. a Moloch, por eso decía que no pasen los sus hijos por el fuego.
Y Y hoy en ese se llama el día, Valle de Inon, que es el Gainom. hoy en día ese sector tiene puentes para que la gente no pase por el valle, sino En que tiene especial los puentes y a sacerdotes. los sacerdotes no los dejan No los pasar. dejan pasar. Dice, hay letreros que dicen, si eres sacerdote, si eres Cohen, no pases por aquí, por lo mismo, por los muertos que hubo en el Correcto. lugar. Entonces, el Gainom puede ser un sitio físico, pero Ujú. también puede ser un sitio espiritual. El Rivi, en el Código Real, vamos a encontrar varias veces que dice, y serán echados al lago de De fuego y fuego y azufre. azufre. Entonces, la gente, ¿qué se imagina? Dante Alighieri, los nueve, Los los anillos. anillos del infierno y al más profundo. Ajá. Puede ser que el Rivi se estuviera refiriendo al Valle de Al Inon. Valle de Inon. Puede Claro. ser. Pero puede ser lo que preexistía, entre comillas, según lo que dice el Midrash. De- El ah, Geinón para el sitio de los que se quedan por fuera del Gan Eden. O sea que ahí nos está ujú. hablando como de dos cosas eh, más espirituales. Sí, incluso creo que puede ser posterior, me puedo estar equivocando en las fechas en las que nace esta otra idea o puede ser paralelo, pero también está la idea de que el Gehinnom es lo que conocemos hoy en día occidentalmente como el purgatorio, que es el lugar donde, y está esa idea No el donde, infierno, no el infierno, sino el el purgatorio purgatorio, como lo tiene la Iglesia Católica. muy parecido a la Iglesia Católica, que es donde esa alma pasa como en una suspensión hasta el momento de la resurrección y poder estar ya en el Ganén, o sea, es tal cual el purgatorio. Esa es Y otra que idea muy interesante. muchas obras que se hacen acá en la tierra, digamos de la familia, de los amigos, hacen que esa alma Pueda pase, trascender, pueda trascender y llegar. correcto. Entonces Por eso es que se reza por la no elevación es del alma y todo eso. correcto, no es un infierno, Sino un purgatorio. sino un purgatorio. Ok, Entonces es otra idea muy muy interesante. interesante. Entonces, mira lo que yo, Aunque el Midrash lo llama infierno. Para infierno. el Midrash es infierno. Lógico, lógico, pero es el mirar el concepto infierno en cuanto al judaísmo y el infierno Sí, con respecto al no, no, cristianismo. y a lo que me refiero es que para el Midrash, de donde lo toman, que es de la Gema, de Nedarim 39a, acá lo ven es como un lugar a donde van los malvados. Sí, En este correcto. otro concepto, todo el mundo puede entrar al Geinón, Ujú. porque es ese purgatorio. Para efectos de esto que estamos, de nuestro texto base, es el lugar a donde van los malvados. Ok. Y listo. Bueno, ponle cuidado. ¿Con qué letra inicia Bereshit? Con la Bet. La Bet. La Bet es una forma de casa. Ujú. Que pesar que no tuve acá Sí, para la que precaución pudiéramos de mostrar. haber mostrado cómo es la Bet, ¿cierto? Sí. Pero es eh, una especie de casita, algo así, para que ustedes, De pronto tal discúlpenme, vez me puedo acercar acá y eso, tal vez aquí se va a ver un poco. Vengan, yo miro aquí. Esta es la Bet. perfecto, Esta primera es la letra Bet. muy bien. Perfecto. Entonces, la Bet tiene una particularidad, que está cerrada cuando inicia, Ajá. es como una casita, y arriba y abajo. ¿Qué quiere enseñarnos esto? Que nosotros empezamos la lectura de nuestra Torah y el estudio de la Torah y lo que el Eterno nos ha revelado a partir de aquí hacia adelante. Lo que está de aquí hacia atrás no existe. Es decir, no es que no exista, sino que no No lo podemos interesa. entender Ah, bueno. porque no ha sido Claro, revelado. claro. No ha sido revelado. Y Ujú. cosas, dice la misma, las escrituras, que hay cosas que el Eterno nos ha revelado y no nos las va a revelar. No nos las va a revelar. Todo lo que está desde Bet hacia adelante, porque ¿cuál es la primera letra de la de Bet? La Aleph. La Aleph, pero Bereshit no No empieza sabemos con qué Aleph. pase ahí. Claro. Bereshit no empieza con Aleph, empieza con Bet. Ujú. Y el Eterno nos ha permitido interpretar toda la Torah de las Escrituras a partir de Bet hacia adelante. Es Ujú. decir, que Aleph, que es como inicia Elohim, no tiene para nosotros una explicación. Pero el Eterno, de todas formas, nos permite como por lo menos imaginarnos. Y yo lo que creo, y de pronto los sabios han dicho cosas diferentes,
es que yo creo que antes de la creación física, para mí la creación, esta creación que aparece en Bereshit, tiene que ver con un aspecto mm, físico, material, algo que al final yo puedo coger y puedo palpar, Ujú. que puedo ver. Es decir, que para mí este Bereshit arranca, por eso dice que creó todo el universo, todas las galaxias, todos los cielos y la tierra, pero no nos dice nada con respecto a lo espiritual. ¿Tú recuerdas cuando el Eterno le mostró a Exacto. Moshe el El Mishkan, Mishkan. Ujú. cierto? ¿Por qué está un Mishkan arriba? Sí, qué necesidad. Y le dice, lo vas a hacer según el modelo Perdón. de lo que está arriba. Entre las cosas que se dice que están preexistentes o que están en el pensamiento del Eterno, está el Beit HaMikdash. Ujú. Yo creo, Johanan, que el Eterno creó cosas mucho antes de las cosas físicas de acá. Que estas cosas, porque el Mishkan, al ser algo celestial, Moshe pudo verlo, no físicamente, sino que su alma tuvo que haber salido de alguna forma para poder ver cuál era el modelo celestial. Entonces, yo creo que Hashem, antes de crear el universo y las cosas físicas para que nosotros habitemos acá, había una creación espiritual, los ángeles, por ejemplo, y estas cosas que son un modelo de las cosas que pasaban acá. Hay un texto en el Zohar, creo que es, donde se dice que antes del Eterno crear al hombre, es decir, antes de la creación del hombre física, él habla con el Mesías. O sea que el Mesías sí estaba creado antes de la creación del hombre. Y en la conversación que hacen, que tienen, según los cabalistas, los sabios, dice que él dijo, voy a crear al hombre, pero el hombre va a pecar. Y tiene que haber alguien que muere y lo redima. Eso es literatura Ujú. judía. Y le dice al Mesías que él tendría que morir por eso, que si estaba dispuesto. Y el Mesías le dice que estaba dispuesto siempre y cuando en la generación que él llegara pudiera redimir y salvar a los que estuvieron antes, a los de esa generación Y y a los de los posteriores. después. Entonces, viéndolo así, quiere decir que antes de que el Eterno creara al hombre, ya estaba creado el Mesías, con el cual el Eterno plantea esa discusión. ¿Es cierto eso que estamos diciendo? No No sabemos, sabemos. porque está Antes de. antes de Bet. Estuve escuchando algo muy interesante respecto a lo que estás diciendo y era alguien que estaba hablando, bueno, ¿qué pasó antes de la creación? ¿Qué había antes de la creación? Justamente con base a estos, disculpen, a estos textos. Y bueno, hablaba muy parecido de lo que estamos hablando y decía, pero bueno, a la final realmente las escrituras no son un libro de historia o de ciencia, si bien la tienen, Uh-huh. sino que es un libro para la humanidad. ¿Y qué interesa desde el momento de la escritura de la Torá? Lo que pasó antes, si habían ángeles o no habían ángeles, si había algo creado o no, no. Importa es desde el que se crea lo que conocemos, justamente lo que estás Uh-huh. diciendo, lo que palpamos, la creación del ser humano y de ahí para adelante toda la enseñanza que nos quiere dejar para nuestra vida, toda la parte moral, práctica, ya la parte espiritual que empecemos a encontrar dentro de la misma Torah. Entonces, ¿por qué no hay nada antes? Pues porque realmente, pues sí, lo podemos estudiar, podemos ver qué hay, tratar de investigar, pero no es lo realmente importante a la final, sino todo lo que está después de esa casa que Es mencionas. exactamente, o sea que para cerrar ya esta enseñanza, ¿qué podemos sacar de provecho de esta discusión? A mi modo de ver, Tica, das tu punto de Ujú. vista.
que estas cosas que preceden a la creación de estos conceptos, Torah, Teshuvah, Gan Eden, Geinom, que se acabó del trono celestial, el Bet Hamikdash y el nombre del Mashiach, todo está dado para el hombre, para el disfrute del hombre. Ujú. Es decir, que tenemos que aprovecharnos de todas estas cosas que el Eterno hizo y a partir de la creación todo lo que nos dio para que nosotros podamos vivir una vida primero en agradecimiento al Eterno por todo lo que hizo, por todo lo que nos da, por habernos creado, por el Mesías, por el Betamigdash, por todo, por la oportunidad que nos da de arrepentirnos, por la Torah. Es decir, que si los sabios del Midrash se preocuparon en pensar qué era antes de la creación física, antes que preexistía o que está en el pensamiento del Eterno, es solamente para que nosotros nos animemos a tomar esas cosas para nuestro provecho y en favor de nuestro pueblo, de nuestras familias, de la sociedad. Yo creo que es algo bonito que podemos sacar No, ahí. estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que estas 7 cosas que fueron preconcebidas, estos conceptos, más allá de eso nos deja justamente esa motivación, porque los sabios pudieron haber escrito que fueron otras cosas las que fueron creadas que nada tienen que ver con nosotros. No, no se me ocurre en este momento un ejemplo, pero pudo haber sido cualquier cosa. Uh -huh. Pero realmente son cosas que son relacionadas con nuestra vida diaria, con nuestro diario proceder, con todo lo que llevamos. Y esto más que todo debe ser justamente esa motivación, decir, bueno, el Eterno tenía estas cosas concebidas para mí, para mí como ser humano, parte de toda esta historia que soy un puntico en toda la línea del tiempo de la historia, han pasado miles de millones de años y yo llegué a este punto y el Eterno permitió que yo naciera en este momento de la historia, pero todo esto ya lo tenía concebido para mí, para mí como ser humano. Entonces, ¿qué más que honrarlo? Estudiando Torah, arrepintiéndome cuando debo hacerlo, aspirando en entrar al Ganeden, evitando llegar al Geinon, adorando la presencia del Eterno, anhelar por la reconstrucción del Beit HaMikdash, anhelar por el regreso del Mashiach. Creo que son cosas que nos motivan a honrar al Eterno y decir, qué lindo lo que creaste y gracias por haberlo hecho. Amén, qué lindo. Muchas gracias, hijo. No, a ti muchísimas gracias. Familia, queridos amigos, hermanos, este es lo hermoso de poder estudiar un poco la Torá y esta parashá semanal. Espero que haya sido de su gusto. Recuerden, si no se han suscrito a este canal, háganlo, compártanlo, animen a las personas. Queremos crecer, queremos tener personas que estén interesadas en esta clase de estudios. Escríbanos, queremos saber qué piensan de lo que hablamos. Cada vez que ustedes escriben, nos van a ayudar a que el canal empiece a tener movimiento, que crezca y así todos vamos a poder aprender. Que el Eterno me los bendiga. Muchísimas gracias. Hijo, si tienes unas palabras para nuestros No, amigos. muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, por escuchar, por vernos. Y claro, en los comentarios también, si de pronto para la siguiente parasha, para la parasha Noach, hay algún tema que de pronto les guste saber, ahí eso también es un aporte valioso para Para nosotros nosotros para poder saber mirar. ustedes qué les gustaría conocer. Entonces, muchísimas gracias y nos estamos encontrando la otra semana. Bendiciones, que estén muy bien esta semana y que disfruten la parashá y el próximo Shabbat. Bendiciones.